La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.
Las Sagradas Escrituras. Génesis capítulo 34. Y salió Dina, la hija de Lea, la cual había ésta parido a Jacob, a ver las hijas del país. Y viola Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y tomóla y echóse con ella y la deshonró. Mas su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y enamoróse de la moza, y habló al corazón de la joven. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: Tómame por mujer esta moza. Y oyó Jacob que había Siquem amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y dirigióse Hamor padre de Siquem a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se ensañaron mucho, porque hizo vileza en Israel echándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: El alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, ruégoos que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo a su padre y a sus hermanos: Halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucho dote y dones, que yo daré cuanto me dijereis, y dadme la moza por mujer. Y respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con engaño, y parlaron, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y dijéronles: No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre que tiene prepucio, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os haremos placer: si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija, y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no dilató el mozo a hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más honrado de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem su hijo vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: Estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas con esta condición nos darán estos hombres el placer de habitar con nosotros, para que seamos un pueblo. Si se circuncidare en nosotros todo varón, así como ellos son circuncidados, sus ganados y su hacienda y todas sus bestias serán nuestras, solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Y sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad animosamente y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y saliéronse. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y toda su hacienda. Se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: Habéisme turbado con hacerme abominable a los moradores de aquesta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, juntarse han contra mí y me herirán, y seré destruido yo y mi casa. Y ellos respondieron: ¿Había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Escuchemos un mensaje de la Palabra de Dios. Preciosos hermanos, en esta oportunidad un cariñoso y fraterno saludo, y muy agradecido de que puedan prestar atención a la palabra del Señor. Quiero leer en 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 7.
Pablo escribe lo siguiente: tú pues sufres trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún también el que lidia, el que lucha, no es coronado, sino lidiare legítimamente. El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Sufriendo trabajos. Quiero meditar en estos versículos que son parte de la última carta de Pablo a Timoteo, donde se nos llama a mantener una fidelidad definida a la palabra de Dios. Se nos llama a enseñarla a otros, para que aquellos también la puedan predicar, especialmente con un ejemplo de vida, con un ejemplo y sacrificio en la vida cristiana. La fidelidad y entrega de la enseñanza exige sacrificio, sin duda, por lo que el apóstol usa aquí la figura del soldado, del luchador y del campesino como ejemplo de valor, de disciplina y sacrificio para Timoteo y como ejemplo también para cada uno de nosotros. Se nos enseña, hermanos, que el trabajo intenso y arduo finalmente traerá recompensa, no solo en la eternidad, sino también aquí en esta vida temporal. Al ver los logros en la formación de creyentes capaces para servir y para poder enseñar fielmente la palabra del Señor. Pablo es un gran ejemplo. Su fidelidad le había llevado a trabajos, a muchos trabajos, a martirios, a prisiones, aunque él dice, más la palabra de Dios no está presa. Y finalmente se ven los resultados en que la palabra de Dios se extiende tanto para salvación como también para edificación de las almas y el pueblo de Dios. Este llamado de Pablo es un llamado muy urgente el día de hoy, dada la antipatía e indiferencia de muchos cristianos que han sido absorbidos por las corrientes egoístas y placenteras de este mundo. Hoy vivimos en una cultura donde reina el hedonismo y el placer, y donde el esfuerzo y el trabajo no son valorados, donde hay una carencia de buenos ejemplos y donde los malos ejemplos nos horrorizan. Así que, hermanos, prestemos atención a lo que la palabra del Señor nos dice en esta oportunidad. Primeramente, en el versículo 3 de estos textos elegidos, tenemos aquí la petición clara y urgente de compartir en el trabajo y sufrimiento por Cristo. Debemos estar dispuestos a sufrir si es necesario. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí a Timoteo y a nosotros. Tú pues sufres trabajos o penalidades. La idea es sufre conmigo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Soporta junto a mí los sufrimientos. Pablo está desafiando en estas palabras a Timoteo y a nosotros a que compartamos las dificultades con él por la causa de Cristo. Le está pidiendo algo muy difícil, algo que no muchos quieren, y es la disposición a sufrir. Y especialmente cuando se predica la sana y la bíblica doctrina. Sabemos que esa posición doctrinal traerá resistencia y consecuencias también no gratas para el fiel cristiano y para el fiel maestro de la palabra del Señor. Pero el llamado aquí es muy claro: sufre trabajos, penalidades por Cristo. Y esto, hermanos, no es presentado aquí como algo optativo, sino que es un imperativo, es una exigencia que se nos hace a todos aquellos que somos hijos de Dios. Es necesario recordar esto, especialmente hoy, cuando se desprecia el valor, el esfuerzo y trabajo, donde se engrandece y endiosa la pereza, se engrandece el valor, el evadir todo tipo de deberes y de responsabilidades, donde tenemos generaciones sin ideales que verdaderamente valgan en la vida, donde la gran mayoría huye de los actos de valor, de generosidad, de sacrificio y de piedad. Dice Pablo a Timoteo aquí en el capítulo 3, y versículo 12, y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo padecerán persecución. Así que, hermanos, estemos dispuestos a sufrir, no a evadir el sacrificio, no a evadir la lucha y la causa, ¿cierto?, espiritual que Dios ha puesto sobre nosotros y sobre la iglesia fiel. Se nos llama a sufrir como soldados de Jesucristo. Esta es una metáfora, es una comparación militar, común en las enseñanzas del apóstol Pablo, tal como la armadura del soldado o expresiones de Pablo como armas de justicia, milicia, militamos, pelear la buena batalla, en fin,
muchas expresiones como esta. Con este simbolismo, aquí el apóstol Pablo se nos está llamando a ser buenos soldados de Cristo, es decir, estar bajo las órdenes del Señor, estar activos, dispuestos, entregados y adaptados a toda circunstancia, asumiendo el riesgo y sufrimiento como algo propio de nuestra posición de cristianos fieles y militantes en la causa del Señor. Escribió Tertuliano, un padre de la iglesia y un escritor de los primeros siglos, diciendo lo siguiente: ningún soldado viene a la guerra rodeado de lujos, ni entra en acción en un cómodo dormitorio, sino desde una incómoda carpa donde toda clase de dureza y severidad se encuentran. Así, el cristiano no debe alentar esperanzas de un vivir fácil. Si es leal al Evangelio, experimentará la oposición y la burla. Debemos compartir el sufrimiento con los camaradas de armas. Así que, hermanos, no hay ninguna duda, el llamado que Pablo nos hace a que seamos sufridos soldados en la causa del Señor. Pablo, además, en el versículo 4, ilustra este compromiso con la figura del soldado. Se nos llama a separarnos y dedicarnos al servicio de Dios. Dice el versículo 4, su primera parte: ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida. Pablo está diciendo que un cristiano que milita es como un soldado que renuncia a todo mientras vive y mientras se dedica a la causa del Señor Jesucristo. Aquí embarazar, el término embarazar originalmente es entretejer, es enredar, es implicarse, es involucrarse. Por tanto, lo que se nos está pidiendo aquí por boca de Pablo es que los hijos de Dios no debemos enredarnos en los negocios de la vida, si es que queremos agradar al Señor. Estos negocios de la vida no se tratan de lo fundamental para nuestra existencia, no, ni tampoco de lo básico para vivir, sino de las ocupaciones propias del estilo de vida de este mundo, que claramente, ¿cierto?, van más allá de lo básico y necesario. No muchos buscan satisfacer necesidades, sino que la gran mayoría busca satisfacer deseos. El propósito de nuestra vida como soldados es agradar al Señor, como dice la segunda parte del versículo 4, a fin, dice, de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que como cristianos debemos agradar y ser agradables al Señor, adorándole con todo nuestro corazón y sirviéndole de verdad. No es que no podamos trabajar ni prosperar, sino que no debemos enredarnos ni afanarnos por las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo que nos hagan perder nuestro propósito y nuestro desarrollo en la vida cristiana. Debemos cuidarnos del materialismo, hermanos, del exitismo tan propio de esta cultura y de una mentalidad trabajólica que nos impidan estudiar la palabra del Señor, que nos impidan el momento de oración y que nos impidan un servicio óptimo en la causa de Cristo. Así que, hermanos, renunciemos a todo aquello que estorbe nuestra comunión con Dios y que estorbe en el verdadero propósito como soldados de Cristo. Ya nos advirtió el Señor allí en Mateo 6:21, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Así que, hermanos, que el Señor sea nuestra prioridad y que no nos confundamos sobre a quién debemos servir y cuál es nuestra causa primaria. Lo segundo, ¿cierto?, que nos muestra aquí el apóstol Pablo en estas metáforas es el ejemplo del atleta que lucha sujetándose a las reglas establecidas. Es decir, pasa aquí Pablo del soldado, pasa al atleta. Así que debemos conducirnos según las normas de Dios. Y aún dice Pablo aquí en el versículo 5, y aún también el que lidia, el que lucha, no es coronado sino luchar legítimamente. La competición, lo que está diciendo Pablo, es que la competición debe ser legítima. Se trata aquí de un profesional olímpico del deporte, un luchador en la causa del Señor. Pablo dice en 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Así que nosotros, como cristianos, estamos en una lucha diaria contra el diablo, contra el mundo y contra nuestra propia carne. Y debemos combatir en la fe legítimamente, según las normas bíblicas, porque la palabra del Señor, la Biblia, es nuestra única regla y de fe y de conducta. Ella define lo que creemos y también ella define lo que debemos practicar, nuestra conducta. Y solo de esta forma, hermanos, seremos coronados finalmente.
No es suficiente la intención de servir a Dios sinceramente, sino que debemos hacerlo según lo indica la palabra del Señor. No es como sentimos, no es como creemos o como hemos acordado un grupo o una iglesia, sino que debe ser, hermanos, en nuestra vida, en nuestro servicio cristiano, según lo define la palabra de Dios. Y una de las reglas fundamentales que tenemos en la Escritura es que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Esta regla, como tantas otras, debemos tomarlas, hermanos, como dijo el Señor. Solo el que lucha según las reglas será coronado. Solo quien vive ajustado a las Escrituras recibirá finalmente la corona de recompensa, o esta estéfano, como dice, corona de recompensa. Así que es fundamental ser un hijo de Dios, es fundamental conocer la palabra de Dios y especialmente es esencial vivir de acuerdo a las enseñanzas contenidas en la palabra del Señor. Y un día, hermanos, recibiremos las variadas coronas como recompensa de gracia que Dios da a sus hijos. Recibiremos la corona de la vida, la corona de gloria, la corona de justicia y todos aquellos galardones que Dios tiene preparado para los que son sus hijos, para los que le aman, para los que le sirven. También Pablo nos muestra aquí el ejemplo del campesino que trabaja duro para recibir finalmente el fruto. Eso lo dice el versículo 6. Se nos llama a ser cristianos esforzados. Dice el labrador, para recibir los frutos es necesario que trabaje primero. Así como el soldado sirve de corazón a la causa, el atleta se sujeta a las reglas, aquí el labrador trabaja con esfuerzo perseverante para finalmente recibir el fruto. Así que como cristianos debemos estar dispuestos a servir al Señor esforzadamente y no sumarnos a la tendencia actual de evadir todo esfuerzo, de ser selectivos en el servicio, escogiendo solo aquello que parece más cómodo y queriendo buen fruto y salario antes de trabajar. Sabemos que solo el esfuerzo continuado traerá finalmente la justa y bendita recompensa, como el labrador que goza finalmente de aquella preciosa cosecha. Así que seamos fieles y esforzados en sembrar el Evangelio, sabiendo que Dios dará el crecimiento finalmente. Así que, hermanos, no hay fruto sin trabajo y no hay trabajo sin una recompensa justa. Y finalmente, Pablo nos dice aquí en el versículo 7, nos está llamando a una reflexión sobre lo que ya nos ha mandado en los versículos anteriores. Se nos hace un llamado a considerar lo recibido. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. No debemos olvidar lo que se nos ha enseñado con estas bellas ilustraciones y metáforas que Pablo ha empleado aquí. Considera significa percibir con la mente. Quiere decir pensar, ponderar cada situación. Pablo quiere que entendamos, que pongamos todos nuestros sentidos en lo que se nos está diciendo, en lo que se nos enseña en la palabra del Señor. Esto es algo que todos debemos hacer cuando leemos y cuando escuchamos la palabra de Dios. Debemos ser reflexivos y personalizar lo leído, tomarlo como algo que viene para mí, considerar lo que está escrito para cada uno de nosotros y debemos aplicarlo y debemos responder a lo que Dios nos dice diariamente en su palabra. Aquí cabe la advertencia que hace Santiago, capítulo 1 y versículo 22. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pablo agrega que Dios por gracia nos dará entendimiento en todo. Es decir, nos dará inteligencia, nos dará prudencia, capacidad de comprensión rápida y consideración antes de actuar o antes de decir algo. Cuando se necesita esto, Dios estará allí para darnos esa capacidad. Y hoy eso es muy necesario, cuando la irreflexión, la insensatez y la imprudencia están gobernando este mundo. Así que es una bendición que el Señor nos dé entendimiento espiritual en todo. Es una bendición que Dios nos ilumine con su Espíritu Santo, que Dios arroje luz en nuestra mente para poder entender las Escrituras, para poder vivir lo que estamos leyendo diariamente. Así que, hermanos, no desperdiciemos este precioso privilegio que Dios nos da por gracia. Así que, hermanos, hemos visto las variadas formas en que Dios nos da a conocer su voluntad y su propósito. Y nuestro Dios quiere que si es necesario aceptemos lo mandado con disposición, con abnegación,
y con sufrimiento, ¿cierto? Si esto es extremadamente necesario. Reconozcamos que debemos ser fieles a la palabra de Dios, cristianos esforzados, cristianos dispuestos a sacrificio por engrandecer la obra del Señor. Y esto debemos ser todos nosotros, hermanos. Especialmente Pablo nos ha llamado en estos versículos a que como soldados sirvamos de todo corazón en su causa y que como atletas nos sujetemos a las reglas contenidas en su santa palabra y que finalmente como labradores trabajemos con esfuerzo perseverante, sabiendo que finalmente vamos a recibir la cosecha y vamos a recibir el galardón comprometido por nuestros fieles. Que el Señor les bendiga. Hemos presentado La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.